Estamos de regreso para estudiar una lección más de nuestro curso favorito Entre Familia. Hoy, como todas las lecciones, haremos uso también del manual por excelencia para saber qué hacer en cada caso de la convivencia en nuestro hogar. Está con nosotros la psicóloga Natalie Tuesta. Natalie Tuesta, un saludo para nuestros amigos que nos están acompañando. Sean todos ustedes bienvenidos a esta lección en la que aprenderemos mucho. Lección número 8, casos de familia. Cuando nosotros buscamos en la Biblia algún referente, un patriarca, un profeta, un apóstol en relación a la familia, tal vez no encontramos un buen referente. Porque si vemos personajes que en el aspecto espiritual fueron muy buenos en su responsabilidad con el pueblo, en su liderazgo con el pueblo, se destacaron muy bien, pero cuando vemos su familia, los hijos, tal vez no son los mejores ejemplos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algunos personajes, vamos a resaltar algunas virtudes, pero también vamos a hablar de algunas dificultades, algunas decisiones equivocadas que ellos tomaron, porque justamente la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza, para ver errores que ellos cometieron, para no volver a cometer nosotros, porque vamos a sufrir las mismas consecuencias que ellos sufrieron como familia. Una de las primeras preguntas que necesitamos responder en la lección número 8 es sobre ese hombre conocido como el padre de la fe. ¿Qué esperaba Dios de Abraham con relación a su familia? ¿Qué esperaba Dios? ¿Y qué espera Dios de ti como esposo y como padre? Es una pregunta ya más personal. Pero ¿qué esperaba Dios de Abraham con relación a su familia? En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19, la palabra de Dios nos dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Cuán importante es el liderazgo del padre en el sentido espiritual. El padre convertido en el guía espiritual de la familia. Natalie, cuéntanos, en tu experiencia como profesional en el área de psicología, ¿cuál es la relevancia del padre dentro de la convivencia de la familia? El padre es la imagen de autoridad dentro del hogar, es el que pone las leyes, el que pone las normas en la casa, es el encargado del sostenimiento de la familia, pero también es el encargado de darle la protección que la familia necesita. Muy bien. Cuando vemos a Abraham como líder de familia, necesitamos resaltar a un Abraham oyendo la voz de Dios, aceptando la invitación y conduciendo a la familia por un buen camino, a la Canaán terrenal. Pero dentro de esa decisión de aceptar salir, tal vez él comete un error de sacar a su hijo, a su sobrino Lot con él. Y justamente la siguiente pregunta que necesitamos responder es: ¿qué triste lección aprendemos con la familia de Lot? ¿Cuál será la triste lección? En el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 24 al 26, encontramos la descripción de las consecuencias de algunas decisiones equivocadas que nosotros vamos tomando en el día a día. Mira lo que dice el texto: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó estas ciudades. Conocemos mejor o más a detalle esta historia, que de alguna manera afectó a la vida y a la familia de Lot. Pero ¿por qué ellos fueron afectados? La respuesta es porque fueron ellos los que se acercaron. A pesar de la orden divina de no vivir en grandes ciudades, ellos se expusieron más al peligro. Pero no solo era Lot, sino había de por medio las hijas y la esposa de Lot. Incluso en su salida perdió a su esposa. Como líder de familia, ¿qué cosas que hizo Lot tal vez no deberíamos de repetir dentro de nuestro hogar? Bueno, principalmente creo que Lot no puso las simientes de la educación cristiana o la educación teocéntrica en la familia de una manera adecuada. Miren, cuando la esposa de Lot mira hacia atrás, nos está demostrando dos cosas. Uno,
de que mirar al pasado no es favorable. Siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en el presente, ni siquiera tanto en el futuro, salvo para recordar que nuestro Dios nos ha dado la promesa que hay una nueva Jerusalén, pero no estresarnos demasiado por el porvenir, porque cada día trae su afán, dice la palabra de Dios. Eso es por un lado, el mirar hacia atrás y estar pensando en lo que hice o dejé de hacer. Si ya se dio, si ya lo hice, está hecho y no hay nada más que hacer. Lo que tengo que tener presente a partir de esto es tomar decisiones para no volver a cometer los mismos errores, pero no mirar al pasado para estar lamentándome. Y otra cosa que nos enseña es el amor a las riquezas. ¿Dónde colocamos nuestras prioridades? Nuestra prioridad en esta tierra es criar a nuestros hijos de manera exitosa y criar ciudadanos para el cielo, nosotros como padres. Ahora, de manera personal e individual también tenemos nuestras metas, lograr una profesión, quizá tener una casa, tener un carro. Eso no está mal, eso es parte del desarrollo del ser humano, pero cuando le damos el primer lugar a estas cosas, sucede lo que sucedió con la esposa de Lot. Muy bien, eso es lo que necesitamos recordar al ver esta historia, es la importancia de las prioridades nuestras como padres, como ciudadanos de esta tierra, recordando que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora vemos otra historia en el caso de Aarón. Aarón, un líder querido y reconocido por el pueblo de Israel, pero su labor de padre tal vez no fue la mejor. Mire lo que nos dice el libro de Levíticos 16:12. ¿Qué actitud equivocada tuvieron los hijos privilegiados del sacerdote Aarón? Pues Aarón era un personaje muy conocido, era el sacerdote, el que se encargaba de la liturgia del pueblo de Dios, del pueblo con su creador. En el libro de Levítico capítulo 16:12 nos dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume subirá el propiciatorio. ¿Qué es lo que se nos presenta acá? Había una orden, había el paso a paso, las indicaciones de lo que se debería de hacer en esa liturgia que se realizaba con las ofrendas en el tiempo antiguo. Aquí no podemos decir que el castigo que se dio a los hijos de Aarón fue por desconocimiento. Ellos sabían el paso a paso, lo que implicaba su labor. Entonces, la muerte de los hijos de Aarón, si queremos colocar en una balanza la culpabilidad, ¿de quién podría ser más culpable aquí? ¿Los hijos por desobedecer la orden o porque el padre no enseñó obediencia en el tiempo debido? Aquí va a depender de la edad que tenían estos hijos al momento de ofrecer fuego extraño al Señor. Estos hijos ya eran adultos y sabemos que cuando ya tenemos el DNI celeste, nuestras actitudes, nuestros actos ya las consecuencias son nuestras, ¿verdad? Nosotros somos dueños de nuestros actos ya a partir de que somos mayores de edad. Pero cuando son pequeños los niños, es importante pues que los padres nos responsabilicemos por las actitudes inadecuadas de ellos. Ahora, si hacemos una introspección al pasado y nos damos cuenta de que es muy probable de que Aarón no haya formado a estos hijos con el respeto a lo sagrado como se debió de hacer. Lo sagrado es santo, es sagrado, es puro y con eso no se puede negociar, con eso no se puede transigir, ¿verdad? Entonces, las cosas de Dios tienen una ruta, tienen un camino, una directriz exacta. Dice la palabra de Dios: no te desvíes de la ley ni a diestra ni a siniestra. Natalie, queremos aprovechar la carrera tuya, el conocimiento que tú has adquirido, respondiendo una pregunta que se me viene a la mente. Hablamos de los tipos de padres. Y si colocamos a Aarón en estos tipos de padres, podríamos hablar de Aarón un padre permisivo,
es muy probable que Aarón haya sido un padre permisivo. ¿Qué significa un padre permisivo? Un padre que le permite a sus hijos el ejercer su libre albedrío desde pequeños. El libre albedrío nosotros lo tenemos innato, pero tenemos que orientarlo para la buena toma de decisiones. A un niño de 5 o 6 años tú no le puedes permitir que decida, por ejemplo, el colegio donde va a estudiar, La comida que va a comer. la ropa que va a vestir O la hora que debe ir a dormir. o el sexo que va a tener. Tremendo. Entonces, mira, bajo este panorama, démonos cuenta nosotros, ¿no? Analicemos de manera concienzuda este asunto. Si le permitimos a un niño tan pequeño decidir por cosas tan trascendentales para su vida, puede cometer errores grandes que van a ser luego de consecuencia nefasta y terrible. La ideología de género, haciendo un paréntesis, en la actualidad dice que a los niños desde los 12, 13 años se les puede permitir la elección de su género, la elección de lo que quieren ser. Algunos padres famosos, no voy a citar nombres, pero estoy segura que ustedes conocen algunos de ellos que dicen ser cristianos, pero que con sus actos difieren completamente de todo cristianismo y de todas las leyes morales y éticas que demuestran la palabra de Dios. Ahora poco, unos padres que dicen ser cristianos muy famosos, que son influencers para nuestros jóvenes, tuvieron una niña, nació mujercita, y ellos decidieron ponerle un nombre neutro, ¿no? Y le pusieron Índigo a su niña, ¿no? Le pusieron Índigo, ¿por qué? Porque ellos decidieron, pues nuestra niña cuando sea adulta, ella va a decidir si va a ser mujer o va a ser varón, ¿no? Entonces por eso le vamos a poner este nombre, un nombre neutral. Dime tú, ¿un niño tiene la capacidad de decidir qué sexo va a ejercer, qué género va a ejercer en la sociedad? Nosotros nacemos hombre y mujer, no hay tercer sexo, y esto lo dice la ciencia, no lo decimos nosotros como cristianos. El cerebro solamente es masculino o femenino, no hay un cerebro homosexual. No existe. Tú puedes revisar toda la literatura del mundo y no lo vas a encontrar. Ahora muchos estudiosos dicen, bueno, y los animales tienen conductas homosexuales en muchos casos, ¿no? Pero tienes que atender al contexto. ¿Por qué se dio ese asunto? Muchas veces es por aspectos de supervivencia. Ahora el animal no tiene raciocinio, nosotros sí. Tenemos que ejercer nuestro pensamiento, nuestro raciocinio, nuestra razón de la manera más responsable posible. Recuerda, papá y mamá, y esto grábalo bien en tu disco duro. Tú no puedes a un niño darle la potestad de decidir sobre asuntos tan trascendentes cuando todavía está en proceso de formación. Para eso estás tú eres el responsable. Ahí una vez más podemos resaltar o necesitamos resaltar la disciplina y los límites. Muy bien, tenemos otro ejemplo. Aquí es una dama. Venimos resaltando ejemplos de familia, líderes de familia como Abraham, como Lot, como Aarón, pero aquí tenemos un ejemplo de vida que necesitamos resaltar sí o sí en nuestra labor que realizamos como padres. Ana. ¿Qué cualidades de Ana fueron fundamentales en la educación del niño Samuel? Necesitamos resaltar del cómo se dio, bajo qué circunstancias se encontraba esta mujer y a quién acudió. Eso es lo que necesitamos resaltar. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 en adelante, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Estoy segura que Ana comprendió la esencia y el verdadero significado de la oración. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará. Ana no pidió cosas, digamos, que no eran favorables para ella. Ana pedía un hijo, y un hijo, como ya lo hemos mencionado en otras lecciones,
es mi sello, ¿no? Un hijo es lo que yo dejo. Y aún más en la cultura que ella estaba, en la Más cultura que ella aún, vivía. Exactamente, ¿no? Entonces, para Ana era fundamental tener un hijo porque para ella significaba, y para la cultura donde se desarrollaba, significaba que era una mujer bendecida, que había sido tocada por el Señor. Entonces, Ana descubrió la eficacia de la oración. La oración tiene poder, el ser humano tiene la capacidad de comunicarse con su Señor, de dejarle mediante la oración su pedido, y si su pedido es justo y oportuno, el Señor va a responder favorablemente, y el Señor respondió. Así es. Conocemos ya la historia de Ana, donde el pedido que ella hace es con un énfasis especial que la Biblia lo menciona, dice, derramó su alma. Ella dijo que estoy con amargura de corazón y acudió no a un hombre, no acudió a un médico, al más especialista, acudió a aquel que tiene el poder de dar la vida, de dar un hijo, Dios. Otro ejemplo de vida es la historia de Isaac y Rebeca. Podemos ver algunas cualidades favorables, pero lo que queremos resaltar aquí son cosas que no se debe de hacer en casa. Cuando hay un hijo, a ese hijo se le da todo. Pero cuando hay más de un hijo, o incluso tú mencionabas, los estudios científicos demuestran que de alguna manera los padres siempre tenemos preferidos dentro de casa cuando hay más de un hijo. Ya sea el padre o la madre, tenemos ciertas inclinaciones a uno, deberán tener sus motivos del por qué. Y aquí vemos en esta historia de Isaac y Rebeca un problema que también es latente en las familias de la actualidad, el preferitismo, que con toda seguridad va a causar discordia entre los hermanos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué podemos hacer frente a ello? ¿Cuán saludable es tener preferidos dentro de casa cuando hay más de un hijo? Mira, la respuesta clara, tangible, la encuentras en Hechos 10:34. Busca ahí en tu Biblia y subraya si es que tú te identificas con esta historia. Dice, Dios no hace acepción de personas. Si nuestro Padre, nuestro Señor, es el mayor ejemplo de paternidad para nosotros, y nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él para ejercer una paternidad responsable y adecuada, entonces pues tenemos que tener presente este versículo. El Señor no hace acepción de nadie. Nosotros no tenemos por qué tener preferidos en el hogar. ¿Qué trae como consecuencia el tener un hijo favorito, un hijo preferido? Pues que el otro hijo crezca con resentimiento, que crezca pensando que no es tan favorecido en sus dones y talentos como el otro hijo. Entonces, siempre tratemos de criar a nuestros hijos con equilibrio. Si bien es cierto, ¿no? Siempre mamá y papá tienen un hijo preferido porque quizá el menorcito se parece a mí, por eso lo quiero más y lo engrío más, y el mayorcito se parece a su mamá, entonces el mayorcito es el preferido de mamá. Esto es un error terrible. O uno es el que contesta más a los padres, el otro como que es más noble. Así es, entonces cuidado con este tipo de asuntos, porque la historia de Jacob y Esaú puede repetirse en tu vida. De separar a dos hermanos de la dicha de crecer juntos, y aún más grave todavía, un hijo de huir y no enterrar a su madre. Hay grandes consecuencias cuando tomamos decisiones equivocadas en el presente. Jesús, ¿cuál fue la relación con sus padres terrenales? Jesús siendo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué ejemplos de vida podemos sacar de Jesús como el Dios hecho hombre en relación a sus padres? ¿Había respeto o es que él se creía superior a sus padres? Pero mientras era niño, ¿quién educó a Jesús? ¿Recuerdan la frase que mencioné en la lección anterior? Si hubieran más madres como María, ¿habrían más hijos como Jesús? Efectivamente. Y muy importante también el contexto donde creció Jesús. Nosotros conocemos de manera personal el lugar donde creció Jesús. Y déjenme decirle que, han pasado ya más de 2000 años desde que Jesús estuvo en esta tierra, pero costumbres
prácticas ancestrales aún se siguen perennizando dentro de la educación de los judíos. Y esto es muy importante para nosotros, porque esta cultura tiene como objetivo, en primer lugar, enseñar a los niños el respeto solemne hacia su Dios. Y por añadidura, si es que estos chicos, estos niños crecen con ese respeto solemne hacia su Creador, van a tener como por añadidura el respeto a sus padres. Porque recuerda, mamá y papá, la imagen de Dios es representada a través del Padre terrenal. La cosmovisión que nosotros tenemos acerca de nuestro Dios depende mucho de la visión que tenemos de nuestro Padre terrenal. Jesús creció en un contexto donde María se preocupó íntegramente por el desarrollo emocional, espiritual, físico de Jesús, y lo dice la palabra. Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y los hombres. María fue una madre intachable y eso nadie lo puede negar. Es el mayor ejemplo para nosotras de amor, de paciencia, de sabiduría y también de tranquilidad, de templanza. Jesús creció en un ambiente de amor, en un ambiente de cordialidad, aunque sus hermanos no creían en él, sus hermanos diferían en conceptos con él, pero dice Elena de White que donde Jesús estaba desde que era pequeño, era como un brillo de luz, era como un rayo de sol que iluminaba el ambiente. Donde Jesús estaba, como que todo armonizaba, la presencia de Jesús. Jesús era un personaje que cuando tenía que defender la verdad era firme, pero su firmeza nunca hizo de lado la cortesía con que trataba a sus padres. Un ejemplo de madre, pero también un ejemplo de hijo. Amigos, para ir finalizando ya el desarrollo de esta lección, casos de familia, algo práctico que podemos hacer en casa, allí con una hoja y un papel, un lapicero, hacer dos partes, colocar una línea en el centro y colocar ahí aspectos positivos y aspectos negativos de tu familia. ¿Qué aspectos positivos? Coloca ahí todos los aspectos positivos que tú crees conveniente resaltar de lo que se está haciendo dentro de tu hogar. Y en la otra fila, otra línea, coloca aspectos negativos. ¿Para qué se necesita esto? Necesitamos identificar, necesitamos resaltar qué aspectos negativos se están realizando dentro de la casa. ¿Para qué? Para ver la forma cómo modificar, para ver la forma cómo cambiar. ¿Qué podemos hacer como padres o qué podemos hacer como hijos para el mejor relacionamiento dentro de nuestra familia? Toda lección necesita terminar con una decisión. Y la decisión que hoy vamos a tomar es colocar nuestra familia en las manos de Dios y pedir que Él nos ayude a conducirlo en esta tierra con rumbo hacia el cielo. Y una vez finalizamos esta lección, inclinando la cabeza y elevando una oración a Dios. Y para eso vamos a invitar a la psicóloga Natalie Tuesta. Muy bien, ahí donde te encuentras, por favor, inclina tu cabeza. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, amado Padre, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, Señor. Queremos en primer lugar agradecerte por tantas bendiciones que tenemos como familia. Muchas veces al compararnos con otras familias pensamos que no somos bendecidos. Ayúdanos a reconocer que todo lo que tenemos viene por tu gracia, Señor, que todo lo que nos das es gracias a ti. Y ayúdanos también, Señor, a cada día colocar a nuestra familia en tus manos. Señor, nuestra responsabilidad no es sencilla, pero nos has dejado un gran manual, un manual que nos enseña el camino correcto y el camino que no debemos seguir. Gracias, Señor, por este manual. Ayúdanos a cumplirlo, ayúdanos a tener siempre en nuestra mente
La idea de que nuestra ciudadanía no está aquí, Señor, está en el cielo, está en las mansiones celestiales. Ayúdanos a cumplir, Señor, con el deber tan grande que nos diste, pero también tan privilegiados que somos de poder formar hijos, de poder formar ciudadanos para esta tierra y para la eternidad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Agradecidos por tu compañía, agradecidos por tu preferencia, por sintonizarnos. No olvides, aún el estudio no ha terminado. Se nos viene la lección número 9. ¿Cómo se titula? Los escalones de las relaciones. Si no te lo puedes perder, si todos los demás te perdiste, este no te puedes perder. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en la siguiente lección junto a la psicóloga Natalie Tuesta. Nos vemos.